Bueno, está en línea el diputado nacional Fabio Keckler. Fabio, buen día, ¿cómo va? Buen día, José Luis, un gusto conversar con vos. Igualmente, igualmente. Fabio, has estado posteando sobre la cuestión del tema del poder, de las aseveraciones desde la cúspide del poder, que de alguna manera son un poco la nota de esta era en buena parte del debate de las sociedades occidentales, ¿no? Es así, yo creo que es un síntoma también de un agotamiento, eh, donde la corrección política fue el traje que se le puso a la política estéril, a la política que no transforma nada, al sostenimiento del status quo, al alargamiento de los procesos que entiendo que irritó la paciencia de muchísimos ciudadanos en muchos países. Pero hay tres razones como más estructurales, José Luis. Mm. La primera, que entiendo yo que está subestudiada, es el angostamiento de las clases medias. O sea, la política dialogal necesitaba de una estructura social de amplias clases medias, digamos, ¿no? Cuando todos Mm. nos sentimos más partícipes de los modos de consumo, de nuestra circulación cultural, de nuestras referencias, etcétera. Y en los últimos 30 o 40 años, en la Argentina de manera trágica, pero en muchísimos países occidentales, uno de los efectos de la irrupción tecnológica, nos hemos cansado de decir que las nuevas Mm. tecnologías no destruían empleo, cosa que es verdad, no lo destruían, pero sí que es verdad también que muchos empleos de mediana a alta calificación, que eran la base material de familias de clase media, fueron sustituidos por empleos menos remunerados en el orden de los países que lo estudian, en el orden del 20-30%. El ejemplo más clásico es el ejemplo, si uno lo toma como una industria, la industria financiera, ¿no? Mm. Estructuras bancarias que en países europeos tenían 200.000 empleados, 150.000 empleados, y que vos ves que 30 años después tienen 10.000 empleados, 15.000 Mm. empleados. Por el home banking, por un montón de cosas que sabemos, y Sí. esos eran puestos de trabajo que en la Argentina serían hoy de $1.500, y esa gente se jubiló y emigró del sistema activo de una manera como no fue de un viernes a un lunes, fue un proceso político, en un ejemplo puntual, ¿no? Pero lo cierto es que la estructura de consumo de las clases medias en muchos países de Europa, en Estados Unidos, en Argentina de manera dramática cambió mucho, y eso iba a reflejarse en algún momento en la conversación pública. El segundo elemento que yo creo que es soslayado, que es que todas las personas menores de 70 años, o sea, el 30% de las personas que vivimos en países occidentales con, con nuestro estatus de acceso a la información, etcétera, hemos sido modelados por el marketing, no por el marketing político, por el marketing, o sea, Mm. qué es lo bueno, qué es lo malo, si corresponde ser flaco, no corresponde ser flaco, si está bien consumir productos que contaminan, que no contaminan, irse al campo, no irse al campo, irse de vacaciones, no irse de vacaciones, sacar una hipoteca, no sacar una hipoteca. Eso fue modelado en los últimos, después de la Segunda Guerra Mundial, muy claramente por el marketing. O sea que el marketing estructuró una forma de conversar, que en los años 50 y 60 era de 90 segundos, en los años 70 era de 60 segundos, en los años 80 era de 45 segundos, en los años 90 era de 20 segundos, y ahora uno ve piezas de marketing espectaculares de 10 segundos. Eso iba a influir en algún momento en la forma de conversar en la política. Y alguien me dice, Mm. bueno, pero son temas muy complejos que requieren, imagínate yo, que soy un larguero. Bueno, sí, pero la cabeza del 95% de las personas se adaptó a ese modo de conversación, que es totalmente distinta a la dominancia de la novela romántica, que es totalmente distinta a los textos sagrados antiguos o lo que fuera, digamos, ¿no? Mm. Y el tercer motivo es que, siempre lo hago con esto que puede parecer, le pretendo dar un toque de humor, de que si aparecería mañana en algún país la Agencia Nacional de Conciliación Emocional, donde uno pondría en una lista sus características personales para que le consigan una entrevista con una persona con deseo de constituirse en pareja de alguien, nadie se iría a notar, digamos, ¿no? En cambio la Mm. gente entra a Tinder, o sea, la gente la confianza que antes tenía en el sector público, hoy la deposita en términos de mediaciones en la tecnología o en otras cosas. Esas tres cosas
han modificado diametralmente la política. Y los partidos tradicionales, no el mío, pobre, que siempre la gente se ensaña con el mío, el Partido Demócrata de Estados Unidos, el Partido Socialista en Francia, la izquierda en Italia, etcétera, no procesaron bien esto. No estuvieron atentos a procesar esto. Y apareció una generación de teóricos de la irritación, de Bannon, etcétera, que se dieron cuenta de un montón de cosas, que esas clases medias tenían condiciones para cambiar su posicionamiento del posicionamiento tradicionalmente de reclamo de bienes públicos, más progresista, hacia otro posicionamiento, cómo había que hacerlo y cómo que había que alimentar eso. Yo, Fabio Ketlas, asumo toda la responsabilidad, creo que es absolutamente irresponsable, porque yo he sido, pertenezco a una cultura política y creo que crece lo que se alimenta, y se están alimentando cosas negativas. Eso es una opinión mía de Fabio Ketlas, y puedo estar equivocado y la historia me puede desmentir. Ahora, así están las cosas, no en la Argentina. Así están las cosas en Chile, así están las cosas en Brasil, así para no hablar de la tragedia venezolana, así están las cosas en México, en los Estados Unidos, en Europa, ni hablar. Y me parece que no se va a resolver esto con la nostalgia de que vivimos un tiempo pasado que fue mejor, de dominancia del estado de bienestar, etcétera, etcétera, porque la gente es bastante consciente, la mayoría de la gente, de que eso no es recreable automáticamente, porque, como diría el expresidente Macri, porque pasaron cosas, pasó Internet en el medio, emergió China, etcétera. Entonces la pregunta sería, ¿qué debería ser un político progresista, que se dice progresista, o reformista en Occidente frente a este escenario? Es la pregunta válida. Y yo lo que creo que hay que recrear una idea contemporánea del reformismo político, no nostálgica. Tienen que dialogar con el hoy, tienen que dialogar. Entonces, el problema que yo advierto es que es posible recrear, porque voy a decir una cosa que parece petulante. ¿Por qué digo es posible recrear un modelo de articulación y de conversación pública distinto? Y estoy convencido. Por la cantidad de gente que me llama a mí para que vaya a dar charlas a lugares. Dice, vení a ver, qué sé yo. Ahora, eso a mí me puede acariciar el ego, pero eso no mueve la aguja, porque lo que hace falta es que una fuerza política interprete que no se trata de palabras vacías, de que hay que cambiar, porque con palabras vacías llegamos hasta acá. Hay que recrear unas prácticas políticas que es muy exigentes, hay que advertir, yo creo que es una tarea, ese tuit que puse dice, hay que advertir los riesgos que existen cuando uno en todos los implícitos juega al fleje, ¿no? En materia de agresividad hacia los colectivos, etcétera, etcétera, y después tengo que explicar, y voy y vengo, pero lo que se ha dicho de algunos colectivos, o tomar un caso particular sobre violaciones, etcétera, y pensar lo que es una situación universal, pero esto no es un hecho aislado, porque hace pocos meses el presidente trató de ratas a opositores, o sea, no es un exabrupto, hay una práctica sistemática de construcción de una moral de Estado que hoy gozará de la popularidad que pueda tener, que será buena, mala, regular, no sé, pero que es peligrosa a mediano plazo. A ver, a mí me da la impresión que no está pasando nada que ya no haya ocurrido. Creo que si miramos lo que ocurría cuando se popularizó la imprenta, la invención de Gutenberg y la reacción de las élites de las épocas, y particularmente de la Iglesia Católica y las iglesias en general, y los sectores de poder, que tenían la concentración de la cuestión del conocimiento, estamos siempre frente a permanentes revoluciones del acceso al conocimiento. Lo que hoy hay es, por un lado, una frivolidad frente al conocimiento. Está cayendo muchísimo la tasa de comprensión en todo el mundo, lo cual me parece uno de los aspectos más preocupantes que tiene todo esto. Pero lo que hay es una cosa así, digamos, muy contrafáctica. Es decir, Milei cuando habla, le habla a su grupo concentrado, ese 25% que lo votó al principio, que vive en estado de irritación permanente. Una de las lecturas para mí equivocadas de este momento es creer que todos los que lo votaron en segunda vuelta pasaron a ser de La Libertad Avanza
porque hay un grado de inicio de estabilidad económica y ordenamiento de las cuentas fiscales. ¿No me parece que No, claro, eso está claro que hay más o menos, hay un 40% de la gente que acompañaría eventualmente a Milei en un proceso electoral votando a él o a sus listas, etcétera, que tiene niveles de insatisfacción con un montón de aspectos, claro, discursivos, etcétera. Eso es así. Cuando yo hablo, ojalá que los digo, o sea, tengo un gran amigo, el filósofo Daniel Innerarity, que dice que hoy, entre otras cosas, estos niveles de beligerancia verbal pueden expresarse porque en general en Occidente la gente no tiene miedo de que eso sea el prolegómeno de algo peor. claro. O sea, se ha consolidado tanto, digamos, el ideario democrático, que la gente dice, bueno, este es un juego de una esgrima, etcétera. Bueno, siempre después son esas hipótesis que ojalá que tenga razón, digamos, ¿no? No, yo coincido con eso, yo coincido, bueno, pero bueno, todo está sujeto a qué ocurrirá, pero básicamente sí, aunque el temor reverencial al Estado sigue estando presente. Pero quiero agregar una cosa en relación a Sí, eso de los seguidores del núcleo duro sí. y los de segunda vuelta y esa diferenciación, etcétera. Y también está bien que la gente tenga esperanza y a mí me parece que es una de las cosas buenas del gobierno, que el gobierno trate de alimentar la esperanza de la gente con datos ciertos más o menos o los toques, porque si yo fuera oficialista haría lo mismo y no le voy a exigir a otros que no lo hagan y está bien. Pero yo lo que digo es, en un proceso de reformas como el que encara Argentina a largo plazo, va a haber badenes, por ejemplo, Argentina está cara, Sí, sí. eso lo va a sufrir la industria que se somete a la competencia, lo va a sufrir en los próximos meses, es ineludible, y más ahora más rápido que antes, porque ahora lo pedís por Amazon y bien, o sea, antes, entre que vos tenías atraso cambiario y se te manifestaba en el nivel de actividad, pasaban largos meses, porque hasta pedir un cargamento, mandabas un fax, conseguías gente provea, ahora es automático todo eso. Entonces, va a haber badenes. Y sería muy triste para la Argentina, yo acá lo hablo con todo sentido de responsabilidad, que frente a dificultades que se pueden enfrentar, esta irritación, porque hoy tenemos irritación con esperanza, irritación con desilusión, agarrate, ¿no? Entonces, yo creo que hay que salir de la irritación, porque muchos de los políticos, en mi caso personal, que me considero opositor a este gobierno, creo que le puedo dar ideas en cosas, digamos, ¿no? O sea, primero, no me considero una rata cuando no voto como el gobierno, con la expectativa que tiene el gobierno, y no me parece que la idea sea tan tribal de que si no son los míos, nada me puede ayudar. Entonces, la pregunta es al revés, yo digo, ¿cómo se construye? Cuando uno ve, no sé, el siglo XX norteamericano, y ve que las grandes políticas de Estado fueron acuerdos bipartidarios, que se sostuvieron, y ese orgullo de que llegamos a un acuerdo bipartidario. Entonces, y yo no estoy a favor del acuerdismo vacuo. Argentina tiene problemas. Con todo proceso de apertura va a tener problemas. Hay sectores industriales argentinos que son privilegiados, que vienen de prebenda, etcétera. Todo eso. Yo lo que digo es que esta narrativa puede hacer eventualmente, sin que se despierte ninguna violencia en particular, vamos a descartar esa hipótesis, genera menos posibilidad de colaboración, menos posibilidad de creatividad, o sea, nos empuja a un rincón complicado de la gestión política cotidiana, descartando la hipótesis peor, que es que alimente una violencia mayor, ¿no? Entonces, tenemos que pensar sobre esto, tenemos que poner esta discusión en consideración, el gobierno tiene que tomar nota de esto. Para mí, si el gobierno toma nota de que las declaraciones en Davos pegaron mal, en su momento cuando fue la movilización universitaria, y el gobierno dio 2 pasos para atrás, dijo, bueno, a ver qué hacemos, qué no hacemos, liberó los fondos. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había una reacción. A mí no me parece que tengamos que funcionar a empuje y afloje y empuje. Eso va 1 año de gobierno y, como diría mi madre, hay que cuidar la flauta, que la serenata es larga, ¿no? Sí, claro. Así que, lo que sí hay un déficit, lo sumo y lo digo desde ese lugar, en las fuerzas políticas, que mi partido, el Música Radical, la gente del PRO que está incómoda con mi ley, la coalición cívica, etcétera, no será sobre la nostalgia del pasado y sobre una posición bien pensante de que nosotros lo haríamos mejor,
vamos a enfrentar este proceso. Acá hay que decir cosas, ¿no? Es decir, sobre el alineamiento internacional del país. Por ejemplo, la Argentina empieza, esos sectores industriales que con el tipo de cambio trazado van a sufrir, van a convivir al mismo momento con los RIGI, que van a estar dinamizando sectores de la economía, altos en capital y bajos en generación de empleo. La Argentina se va a reconfigurar. Yo voté a favor del RIGI, creí en este momento que la Argentina precisaba un régimen especial de grandes inversiones porque no puede tener riqueza estancada en un país donde, sobre todo en provincias, donde se precisa generar empleo, pymes, proveedoras, actividad económica, etcétera. Pero es un debate que corresponde ser dado de una manera inteligente, cómo convive esa estructura económica con los sectores competitivos de la estructura económica vieja. Está bien, pero igual sobre eso te quiero decir algo. A mí me parece que hay que analizar con más cuidado la experiencia de carácter concreto que ya se vive en Vaca Muerta, porque potenció de una manera increíble todo, el trabajo, bueno, digo, me parece que el RIGI va a traer eso. Yo discrepo con esto de que, bueno, no, en realidad no va a ocupar mucha gente, hay que ver cuál No, perdón, yo por ejemplo, voté a favor del RIGI y argumenté por qué voté a favor del RIGI, y vos en una provincia como en Catamarca o como en San Juan, donde casi no tenés empleo privado, tenés para invertir 1.500 millones de dólares en habilitar una mina que va a estar activa 40 años, te imaginas que algún tipo de garantías, tratándose de la Argentina, los inversores necesitan, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? En un país que ha cambiado las reglas de juego 50 veces, etcétera. No hay ninguna duda, y yo soy muy consciente de eso, y el caso de Vaca Muerta, que también lo seguí muy de cerca en su momento, cuando era el gobierno de Cambiemos, y se precisaba habilitar ciertas circunstancias particulares para que Vaca Muerta se dinamice, porque si no el petróleo se iba a quedar ahí abajo. Y efectivamente, como vos decís, olvidándonos de los aspectos más humanistas y sociales, que son súper importantes, por supuesto, a la Argentina le está dando 3.000 o 4.000 millones de dólares más de exportaciones año a año acumulado, que no es poca cosa para un país que ha siempre sido el lado flaco de su estructura económica, tener el sector externo resuelto, ¿no? Bueno. Creo que esas cosas son las que hay que poner en todo el contexto. Bueno, como siempre, gracias por el tiempo que nos dedicas, muy amable. Gracias a vos, José Luis, para mí un gusto. Adiós. Bueno, el diputado nacional Fabio Quetglas. Seguimos en un instante, breve instante.